Lo voy a poner en silencio. Ya está, nada más que se va a conectar personas todavía. ¿Sí está bien así? La bienvenida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Feliz domingo, Día del Señor. Es una alegría poder saludarlos en este día tan especial en que estamos llevando a cabo este retiro online de parte de nuestra familia misionera de Cristo Vivo. Queremos invitarlos a que podamos aprovechar este día tan especial de espiritualidad, de oración, de encuentro con Cristo vivo, que nos quiere fortalecer, nos quiere animar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a esperar un momento que nos indiquen para poder ya iniciar con nuestro primer tema. A todos los que se están conectando, les damos la más cordial bienvenida en este domingo para participar en este retiro en línea, para aprovechar al máximo este encuentro con Cristo vivo que se nos da en su palabra, en la oración, en la reflexión, en el encuentro de hermanos. Gracias por sumarse a este encuentro, a este retiro. Gracias por aceptar la invitación de la familia misionera de Cristo Vivo para poder alimentarnos en nuestro interior, en nuestro corazón, con este retiro en línea que se ha titulado El antídoto entrando en la fase de Dios. Nuestros hermanos laicos han dado ya la bienvenida, han hecho la asamblea de oración y ahora enseguida vamos a tener nuestro primer tema, haciendo frente en familia, el casco de la salvación y la coraza de la rectitud. Bienvenidos, hermanos, vamos a dar inicio entonces a este primer tema de este retiro, el antídoto entrando en la fase de Dios, y con este primer tema que se titula Haciendo frente en familia, el casco de la salvación y la coraza de la rectitud. Queridos hermanos, estamos en tiempo de pandemia. Hay un virus muy fuerte que está causando muchos estragos en mucha gente. Mucha gente se está enfermando y lamentablemente muchos también están perdiendo la vida a causa de este virus. También en la vida cristiana, en la vida espiritual, podemos sufrir una enfermedad de este tipo, una pandemia, una debilidad, y el virus que se llama pecado, el virus que se llama todo aquello que afea el interior, el corazón, el alma, también está causando estragos en nosotros y nos enferma. La enfermedad se llama pecado. La enfermedad es la maldad que dejamos entrar en el corazón y nos hace caer en muchas situaciones que nos aparta de Dios. Nos va enfermando hasta que perdemos la vida espiritual.
también podemos sufrir una muerte interior, una muerte en el corazón, en el alma. Y solamente con Dios, que es el antídoto, es la curación, es la salud, es la medicina, podemos salir adelante. Y nosotros hoy queremos compartir con ustedes, como familia misionera, estos 3 temas que nos van a ayudar, nos van a orientar, nos van a dar luz para poder entender cómo podemos hacerle para ir curando, ir haciendo frente a esta enfermedad del pecado, a esta situación de anorexia, de debilidad espiritual, debilidad interior. Y este primer tema se titula Haciendo frente en familia, el casco de la salvación y la coraza de la rectitud. En la antigüedad, los pueblos guerreaban, los pueblos presentaban batalla de parte de los reyes, organizaban sus tropas, organizaban sus ejércitos y su pueblo para poder defenderse, porque era tiempo de conquista, o para poder ir y conquistar nuevos pueblos, nuevos reinos a los que les cobraran tributo. Y entonces tenían que prepararse, tenían que entrenar, tenían que hacer ejercicio, tenían que aprender a guerrear, a pelear, a defenderse, a atacar, etc. Y para poder protegerse, para que no les hicieran daño, para que no los mataran, para que las armas no pudieran entrar tan fácilmente hacia su cuerpo y les hiciera daño, tenían que ponerse armaduras fuertes, metálicas, mallas, etcétera, muchas cosas que se ponían, usaban muchos implementos. Y entonces, para poder así salir al campo de batalla, para poder enfrentar al enemigo, para poder defenderse y para que no tan fácilmente les quitaran la vida. Y entonces nosotros queremos usar esta imagen que aparece en la Sagrada Escritura, por supuesto, en el Nuevo Testamento, y para poder hacer unas reflexiones basados en estas imágenes, basados en estas ideas. San Pablo, el apóstol, nos va a ayudar con algunos textos en algunas de sus cartas, de sus escritos, para poder entender precisamente esto de lo que estamos hablando. En familia, queridos hermanos, así como estamos ahora en nuestras casas, se nos ha ordenado de parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Salud en México, las autoridades de salud nos han pedido que sobre todo hagamos frente a esta pandemia estando en casa, estando en familia, procurar no salir más que a lo indispensable y estar en familia, convivir, cuidarnos. Ha sido seguramente una oportunidad muy provechosa para nosotros este tiempo de poder convivir, de poder estar juntos, de poder escucharnos, de poder dialogar, de poder darnos cuenta cómo estamos, porque a veces falta esa convivencia en la familia. No nos damos cuenta por andar en las carreras, en el trabajo, en tanto estrés, actividades, no nos damos cuenta, pues no hay tiempo para platicar, para sentarse y con calma escuchar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, etc. Y ahora tenemos esta oportunidad, este tiempo que llevamos conviviendo y todavía lo que falta, y se nos ha pedido que estemos en casa, que estemos en familia. Así también, queridos hermanos, solamente en familia podemos cuidar nuestra salud. Solamente en familia podemos estar al pendiente unos de otros. En familia podemos cuidar la alimentación, podemos cuidar lo que vemos en los programas de la televisión, podemos cuidar cómo se comportan, cómo nos comportamos, podemos cuidar muchas cosas, toda la vida de la familia. Y es bien importante eso para una vida sana, para una vida en valores, para una vida plena. Y en la vida espiritual también es muy importante cuidar nuestra alimentación espiritual,
cuidar lo que comemos, lo que bebemos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que platicamos, cuidar nuestra convivencia y en familia alimentarnos también en la vida espiritual con la oración, con los sacramentos, con la palabra de Dios, con la convivencia, etcétera. Todo esto es muy importante. Por eso también de parte del Señor la invitación y de parte de la iglesia, la invitación para nosotros es hacer frente en familia a este virus de la descristianización, a este virus de la enfermedad espiritual, a este virus de la tristeza, la soledad interior, todo eso que vivimos, que nos dejamos llevar. Hoy se nos invita a hacer frente en familia, estar en familia, nuestra familia pequeña que es papá, mamá, hermanos, esposo, esposa, hijos, etcétera, padres, pero también hacer frente en familia, la familia iglesia, la familia comunidad, la familia de los hijos de Dios. Vamos a tomar un texto de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versos 10 al 19. Voy a leer todos esos versos para tener una idea completa de lo que dice San Pablo. Haciendo frente en familia, el casco de la salvación y la coraza de la rectitud. Esto es de lo que nos van a hablar estos textos y nos van a invitar a fortalecernos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Efesios 6, 10 al 19 dice lo siguiente: por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Esta es la primera advertencia que nos hace San Pablo en este texto, Efesios capítulo 6, versos 10 al 12. Hagan frente al malo, revístanse del poder de Dios, fortalezcanse en el Señor. Es la invitación que nos hace a nosotros, amados hermanos. No podemos estar descuidados, no podemos estar durmiendo en nuestros laureles como cristianos, como creyentes. Es importante estar alerta, estar firmes, estar despiertos y fortalecidos. ¿Qué necesitamos hacer para tener una buena salud física? Comer bien, hacer ejercicio, estar al pendiente, etcétera. Es muy importante. También en la vida espiritual necesitamos estar despiertos, necesitamos hacer ejercicio, que es toda la vida espiritual y la vida ascética. Necesitamos fortalecernos en la palabra, fortalecernos en la oración. Y San Pablo hoy nos dice: fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza, y lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las tinieblas, las maniobras del diablo. Es decir, necesitamos, queridos hermanos, tener esas armas que el Señor nos da, esas armas que el Señor nos regala, y no estar descuidados, pajareando en la vida, ¿verdad? Distraídos en muchas otras cosas y no cuidamos lo realmente importante, que es el espíritu, que es el alma, a través de la fuerza espiritual que Dios nos regala en su palabra, en la oración. Sigue diciendo, versículo 13: por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Pónganse la armadura, para que los guerreros, los que salían al campo de batalla, pudieran presentarse al enemigo y pudieran defenderse. Tenían que vestirse, ponerse la armadura.
el casco, la coraza, las rodilleras, todo tenían que proteger todo su cuerpo para que en el enfrentamiento, en la batalla, pudieran ellos defenderse y no les hicieran daño. Hoy, en este texto a los Efesios, San Pablo nos invita: pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Si tenemos esas armas de Dios en la vida espiritual, vamos a poder hacer frente al malo, al demonio que constantemente nos está atacando y está buscando la forma de vencernos y hacernos daños. Y sigue diciendo la palabra de Dios: tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. A esto nos invita el Señor en su palabra a través de este texto de San Pablo a los Efesios. He leído todos estos versículos, capítulo 6, versos 10 al 19. Y si queremos también corroborar y confrontar esta palabra con otro texto que nos invita también a lo mismo, podemos buscar Primera Tesalonicenses 5, 4 al 11. Dice también: pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos. Revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Por eso, anímense mutuamente y edifíquense juntos como ya lo están haciendo. Qué hermosa esta palabra de Dios a través de San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Ustedes no andan en tinieblas. No andan en tinieblas. Las tinieblas en la palabra de Dios, en las Escrituras, significa el pecado. Significa vivir alejados de Dios. Significa vivir dándole la espalda al Señor. Metidos en el pecado, metidos en el mal, metidos en los vicios. Andamos buscando nada más la oscuridad, andamos buscando las tinieblas. Y hoy la palabra nos exhorta: ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Es decir, andamos en la luz de Dios, en la luz de Cristo. Cristo es la luz que viene de parte de nuestro Padre Dios para traernos la luz que ilumina, la luz que quita las tinieblas, la luz que borra el pecado. Él es la luz. Por eso el día de nuestro bautismo es el día de la iluminación. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros y empieza la inhabitación de Dios en nosotros y nos llena de su luz, nos ilumina con su palabra, nos ilumina con su gracia, nos ilumina con su amor y empezamos a vivir una vida en la luz de Dios. Dejamos atrás las tinieblas, el pecado, la maldad, los vicios y empezamos una nueva vida, un nuevo nacimiento. La luz simboliza la gracia,
simboliza la vida en Jesús, la vida en Cristo, la vida en Dios. Y las tinieblas es todo aquello que se queda atrás, porque nosotros optamos, decidimos, tomamos nuestra decisión por Cristo y seguimos su camino, seguimos la vía que Él nos enseña para llegar al Padre. Por eso, esta palabra de Dios es una palabra muy rica, muy hermosa, que nos tiene que orientar, nos tiene que iluminar. Hay que dejar todo aquello que nos esclaviza, lo que nos aparta de Dios, la oscuridad, el pecado, el mal, el diablo, y hay que optar por Cristo, seguir la luz del Señor. El casco se coloca sobre la cabeza, porque la cabeza del soldado estaba entre las partes más importantes para proteger, ya que sobre ella podían caer los golpes más mortales. La cabeza, además, es el aliento de la mente, de la inteligencia, donde se puede discernir entre lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. El casco de la salvación en la cabeza nos ayuda a mantenernos sensatos para descubrir qué sí nos ayuda a salvarnos y qué no. Entonces, queridos hermanos, tenemos que proteger nuestra mente, proteger nuestra cabeza, proteger nuestros pensamientos, proteger todo lo que simboliza la cabeza, el cerebro, los pensamientos, las ideas, todo lo que tenemos aquí. Así el soldado tenía que protegerse y el cristiano tiene que saber protegerse, tiene que proteger su mente, tiene que proteger sus pensamientos, tiene que proteger lo que ve con sus ojos, tiene que proteger lo que huele con su nariz, tiene que proteger lo que habla con sus labios, lo que gusta con la lengua, lo que escucha. Todo esto tenemos que protegerlo. Es parte de nuestra tarea como cristianos, como creyentes, cuidar nuestro ser, cuidar nuestra cabeza, para poder discernir bien, darnos cuenta qué es lo que nos ayuda para la salvación y qué es lo que nos afecta y nos hace a un lado. Entonces, el casco de la salvación se refiere, hermanos, a la vida de la iglesia. Pues la iglesia ya sabemos que es sacramento de salvación. Y allí en la iglesia es donde se actualiza la salvación de manera específica por medio de los sacramentos, que son acontecimientos de gracia y de salvación. Ya sabemos que los sacramentos son esos signos sensibles instituidos por Jesucristo, a través de los cuales nosotros recibimos la gracia de Dios. Y ponernos el casco de la salvación en la vida de la iglesia significa eso: practicar, celebrar los sacramentos de la iglesia, de manera especial estos sacramentos que renuevan la gracia, ¿verdad? La reconciliación, donde se nos aplica la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y por el perdón de nuestros pecados. Allí recibimos el perdón de nuestros pecados, por eso nos acercamos al sacramento de la reconciliación. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es el mandato de Cristo Jesús. Y entonces nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación para que Dios perdone nuestros pecados. Es importante acercarse con espíritu de humildad, de sencillez, humillarnos ante Dios e ir a pedir perdón ante el ministro sagrado y consagrado para perdonar los pecados, los sacerdotes, los obispos, el Papa, y para que Dios a través de él nos dé el signo patente de que nos ha perdonado, nos ha redimido, ha perdonado nuestros pecados y nos da la oportunidad de vivir la gracia, de recuperar la gracia, de recuperar la vida de Dios. Entonces, la reconciliación es un sacramento muy importante y
el sacramento de la Eucaristía, en donde se nos vuelve a dar como salvación eterna. Ya sabemos que en la Eucaristía Jesucristo nuestro Señor se sigue entregando al Padre como propiciación, como expiación por nuestros pecados. Él se sigue entregando para que nosotros seamos perdonados, seamos salvados. Entonces estos dos sacramentos, sobre todo, todos los sacramentos, pero de manera especial la reconciliación y la Eucaristía, es como se nos vuelve a dar a nosotros la salvación eterna. Y el cristiano que vive en la iglesia y vive los sacramentos y los renueva y los celebra, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, está bien fortalecido para vencer las acechanzas del demonio. Entonces, no descuidemos, amados hermanos, no descuidemos la vida espiritual, no descuidemos la vida de iglesia, no descuidemos la celebración de los sacramentos, todos, pero de manera especial el sacramento de la reconciliación, donde se nos perdonan los pecados, y el sacramento de la Eucaristía, donde Cristo se vuelve a entregar por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos, para redimirnos, para darnos esa vida que Dios nos regala. Vamos ahora a pasar al siguiente punto, que es, ya hablamos del yelmo, del casco de la salvación. Protegernos la cabeza, los pensamientos, todo lo que simboliza, lo que sostiene también nuestro caminar, nuestra vida, ¿verdad? Importante la parte de la cabeza, el cerebro, todos los sentidos que tenemos aquí que nos ayudan para vivir nuestra vida. Así también en la vida cristiana tenemos que cuidar todo este aspecto tan importante de nuestra vida. Pero también los guerreros, los que salían a luchar, tenían que protegerse toda esta parte del pecho y del abdomen, del estómago, de toda esta parte importante. Se ponían una coraza, a eso se le llama coraza, algo que proteja todo, desde el cuello hasta la cintura, tenían que ponerse la coraza. Y así dice San Pablo: la coraza de la rectitud o la justicia. En Efesios 6, como ya lo leíamos, la coraza de la fe y la coraza del amor. Todo esto simboliza la coraza. Los cristianos, los creyentes, los que tenemos a Dios como Señor, como Dios, como Salvador, a nuestro Señor Jesús, tenemos que revestirnos de la rectitud, de la justicia, de la fe y del amor. Estas son las armas importantes que nosotros debemos de vivir. Aquí en esta parte del cuerpo pues tenemos órganos muy importantes que están ahí guardados, están ocultos, pero cada órgano tiene su función, tiene que funcionar bien para que estemos bien. Y en el corazón pues ahí se pone, ¿verdad?, la sede de los sentimientos, de las emociones, y el corazón tiene que estar funcionando muy bien, tiene que cuidarse muy bien para que podamos vivir estas virtudes: la rectitud, la justicia, la fe, el amor. Son elementos importantísimos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Ya leíamos estos textos, 1 Tesalonicenses 5:8, de manera especial, 1 Tesalonicenses 5:8. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor, como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. La coraza servía
para proteger los órganos vitales, tales como los pulmones, el corazón, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Ponerse, por tanto, esta coraza equivale a vivir una vida recta y justa, es decir, una vida iluminada, resplandeciente, llena de toda clase de obras buenas, impulsada por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues la fe debe ir acompañada de obras. Y aquí vamos a leer un texto importante de el apóstol Santiago. Santiago 2:17 dice lo siguiente: lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Entonces, qué importante, amados hermanos, tener fe y alimentar la fe. Pero también hay que demostrar la fe. ¿Y cómo se demuestra la fe? A través de las obras. No podemos nada más hablar bonito, orar hermoso, ¿verdad? Sino que tenemos que saber también compartir esa fe a través de las obras de Dios, las obras divinas. Es lo que podemos hacer por los demás, lo que podemos llevar a cabo para que esa fe se manifieste. En estos tiempos de esta contingencia de salud, podemos darnos cuenta cómo hay gente muy generosa, gente de iglesia y gente altruista que están haciendo muchas cosas muy hermosas, muy bellas por los demás, por amor al prójimo. No se han quedado con los brazos cruzados. Hay gente que, por ejemplo, ha donado alimentos, comidas, se han abierto centros, por ejemplo, las parroquias o en algunos restaurantes, casas de familias que salen a repartir alimentos, o que la gente llega a pedir a esos centros de acogida, de ayuda, los alimentos, agua, a darse una ducha, etcétera. Están ayudando de manera concreta, o regalando despensas a la gente pobre, a la gente necesitada. Eso es demostrar la fe. No solamente hablar bonito, no solamente desearles el bien a los demás, que te vaya muy bien, cúbrete, protégete, que no pases frío, pero no le regalas nada, no le das nada, no lo ayudas en nada. La fe, dice el apóstol Santiago, se tiene que demostrar, se tiene que manifestar en la vida. Entonces el cristiano verdadero es aquel que cree con la mente, con el corazón, pero que también comparte, que también da, que también ayuda, que no se queda con los brazos cruzados, sino que hace el bien, que pone en práctica las obras de misericordia, corporales y espirituales. Entonces, para poder nosotros protegernos con la coraza de la rectitud, de la justicia, de la fe y del amor, tenemos que fortalecer nuestra fe, vivir nuestra fe. Todo ello para proteger nuestra vida. Y la mejor vida recta y justa que puede vivir un creyente es la que vive desde la fe y con amor. Con razón, dice la palabra que el justo vive de la fe. Lo encontramos en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11 al 14. Por lo tanto, la fe es la luz celestial y divina, es la participación de la luz eterna e inaccesible, es el destello de la faz de Dios. Podemos alcanzar a ver un poquito el rostro de Dios a través de esta vivencia de la fe. El que vive la fe y vive el amor alcanza un poquito a atisbar, a ver
un poquito la participación de la luz eterna e inaccesible, el rostro de Dios. Con esa luz debe enfrentar el cristiano al que es todo lo contrario, al padre de las tinieblas, al padre de la oscuridad, al pavoroso, al tenebroso, al demonio. Con esta luz de Dios, con esta fe en Dios, con este amor de Dios, nosotros vamos a enfrentar a este malo que está continuamente acechándonos y atacándonos. En la carta de San Pablo a los tesalonicenses nos pide que nos pongamos la coraza del amor. Esto quiere decir que seamos personas llenas de amor, pues con esta armadura podremos enfrentar al que es puro odio y rencor. Podremos enfrentar al diablo. Ya sabemos que el malo, el demonio, es todo lo contrario del amor. Es odio, es rencor, es resentimiento. Y muchas veces nosotros venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida todos estos sentimientos negativos en contra incluso de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, maestros. Y debemos de pedirle a Dios que sane nuestro corazón, que sane nuestro interior. Pedirle al Espíritu Santo que nos libere de esas ataduras, que nos libere de esas cadenas que venimos arrastrando para que podamos amar con el amor de Dios. El amor cristiano es un amor ágape, amor desinteresado, amor incondicional. Ese amor se llama Espíritu Santo. Qué importante, queridos hermanos, entender que Dios nos está pidiendo un amor ágape, no un amor a la fuerza, no un amor por obligación, sino un amor gratuito, un amor que brota del corazón, un amor que es el Espíritu Santo que actúa en nosotros y que nos llena de su gracia, de su amor, para poder vivir en su presencia. Con el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo que es derramado en nuestros corazones. Se nos derrama en el bautismo, se nos derrama en la confirmación, se nos derrama cuando oramos y invocamos al Espíritu Santo. Él se sigue derramando, Él sigue viniendo a revestirnos de su gracia y de su amor para que podamos vivir en ese amor de Dios. Con el espíritu de amor, espíritu que siempre busca hacer el bien en nuestra vida, podemos vencer al espíritu del mal, al espíritu del desamor. Lamentablemente, el mundo se está deshumanizando. Nos estamos dejando llevar por la dureza del corazón, por la crueldad. El hombre en nuestros tiempos puede llegar a hacer grandes crueldades, grandes maldades, asesinar, matar, por ejemplo, promoviendo la ley del aborto y permitiendo el aborto, hasta las mismas mamás matar a sus hijos en su vientre, pensar en que los ancianos ya no tienen nada que hacer y promover la eutanasia, o tantas cosas, tantas situaciones que el hombre está permitiendo que entre a su corazón y está promoviendo esta crueldad, esta maldad con el ser humano, pero también con los animales y con la naturaleza. Tenemos que regresar al amor de Dios, permitirle al Espíritu Santo que actúe en nosotros, que nos llene de ese amor, para que ese amor sea lo que nosotros vivamos, demostremos y manifestemos a los demás. Entonces, queridos hermanos, el amor echa fuera al demonio, echa fuera al temor, y el amor es más fuerte que la muerte. Eso lo podemos ver en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en plena Pascua, en pleno tiempo de Pascua, exaltando, confesando, anunciando y viviendo la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahora estamos celebrando la resurrección del Señor,
y estamos alegres porque Cristo, a través de su pasión, muerte, pasó a la vida, resucitó a una vida gloriosa y está vivo, y nos envía la gracia de su Espíritu Santo para que podamos nosotros ponernos el casco de la salvación, ponernos la coraza de la rectitud y del amor, que es Cristo, que es la vida espiritual, que es la palabra de Dios, que son los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, y la coraza, que son los sentimientos de la justicia, de la rectitud, del amor, que nos va a producir paz, porque si amamos, vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir en paz, vamos a vivir en la alegría del Señor. Pues hermanos, los invito a irnos revistiendo con estas armas que el Señor nos regala, entrando a esta fase de Dios, con su antídoto, que es la gracia, que es el amor, que es su vida, y dispongámonos a continuar en presencia de Dios en este día. Vamos, los invito a un momentito de silencio. Gracias, Padre Santísimo, gracias por regalarnos este momento de reflexión de tu palabra, y te pedimos que derrames la gracia de tu Espíritu en nosotros para que nos revista del yelmo, del casco de la salvación, y nos revista de la coraza, de la rectitud y del amor. Bendito seas. Gracias, Madre Santísima, porque estás con nosotros, nos acompañas, eres la Madre de la Iglesia, la Madre de Dios, la Madre nuestra, y estás caminando con nosotros. Gracias por tu intercesión, por tu oración y por tu amor. Tenemos hasta las 10:50 para desayunar y después continuamos. Gracias por su presencia y por estar con nosotros. Buen provecho.